Ya chicos, muy buenas tardes. Voy a empezar a compartir pantalla. Siendo las 19 horas en punto de hoy día 7 de octubre del 2022, día viernes, vamos a dar inicio a la ayudantía número 2 de la asignatura, ¿ok? En este sentido, lo que vamos a ver el día de hoy, en primera instancia, va a ser el teorema de Steiner, ¿ya? Que sigue teniendo relación con el cálculo de los momentos de inercia, pero asumiendo algunas variantes que tienen que ver con cómo está rotando el cuerpo, tal como aquí lo vamos a apreciar en esta imagen que se puede ver, ¿ya? Partiendo entonces por los objetivos, vamos a estar desarrollando ejercicios de teorema de Steiner y también de teorema del torque. Vamos a ver qué es el torque, vamos a ver qué es el teorema de Steiner, vamos a resolver los ejercicios y vamos a ir viendo también todas aquellas dudas que vayan surgiendo, ¿ya? Así que los objetivos son bastante similares a los que hemos ido trabajando. Y si hacemos una especie de sinopsis o de resumen de todo lo que vamos a trabajar hoy, vamos a ver un breve recordatorio de lo que estábamos viendo del momento de inercia, ya que se requiere para poder trabajar con lo nuevo, con la materia nueva. Vamos a seguir con el momento de inercia, pero vamos a trabajar con el teorema de Steiner, ¿ya? Del teorema de Steiner, lo que vamos a hacer es trabajar con conceptos asociados a entender qué es lo que implica este teorema y también su expresión matemática. Y vamos a resolver ejercicios, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con el tema del torque. Vamos a ver qué es lo que es el torque, entender en qué situaciones ocurre y vamos a ver ejercicios, ¿ya? Así que esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Momento de inercia, en particular teorema de Steiner, torque, y vamos a ir recordando lo que vimos previamente, ¿ya? Lo importante de recordar es que el momento de inercia guardaba relación con cuando el cuerpo se encontraba girando, rotando, existía una tendencia del cuerpo a mantenerse en reposo o a mantenerse rotando. Y en la forma de calcular el momento de inercia para sólidos, en este caso continuos, es decir, que no tienen una forma tan definida, una forma, por así decirlo, discreta, es esta integral, radio cuadrado por diferencial de m, donde esta parte de acá siempre iba a depender de cómo es el cuerpo. El dm es la densidad, venía de la densidad del cuerpo, si es lineal, superficial o volumétrico, y el radio al cuadrado que iba a depender de cómo se conformaba este cuerpo, es decir, de cómo es su geometría, ya sea qué figuras geométricas lo componen y sus parámetros, largo, radio, etcétera, ¿ya? Así que esta idea no se puede olvidar porque con esta ecuación nosotros trabajamos con cualquiera de las demostraciones de cómo llegar a calcular el momento de inercia, donde aquí lo que veíamos era que ya no era tan importante llegar a un valor numérico, sino lo más importante es demostrar por qué la expresión para calcular el momento de inercia de algún sólido es así. Entonces, la semana pasada estuvimos en la dinámica de estar demostrando cuáles son los momentos de inercia, cómo se calculan, dependiendo de qué características tiene el cuerpo, ¿ya? Siguiendo con el breve recordatorio, tenemos también esta tabla que tiene que ser su guía a lo largo de la primera parte de la asignatura, porque con esto, entendiendo esto, se puede asegurar el ejercicio, ya que lo primero que hay que hacer para poder demostrar una ecuación es saber identificar qué tipo de densidad o más bien qué tipo de distribución de masa tiene el cuerpo, ya que si el cuerpo, por ejemplo, es una varilla, va a tener una densidad lineal que tiene su propia densidad en términos de matemáticamente hablando de cómo se calcula, que la densidad lineal tiene una expresión, que si el cuerpo es, en este caso, solamente superficial, por ejemplo, una lámina, una placa, o si el cuerpo tiene largo, ancho y alto, la forma de calcular el momento de inercia va a variar porque su densidad es distinta, ¿ya? Y aquí tenemos también que cuando nosotros despejamos la masa de la densidad del cuerpo, se deriva y se reemplaza en la integral con la cual estamos trabajando. Y el r cuadrado depende de cómo sea el cuerpo geométricamente, como les digo, ¿ya? Y lo mismo aquí veíamos estos ejemplos bastante
clásicos de cómo es el cálculo del momento de inercia, pero estos son los sólidos que más comúnmente se conocen, es decir, los sólidos que más comúnmente se están trabajando en los libros. Por ejemplo, los dos primeros casos son de densidad lineal, donde lo que tenemos son eh, varillas y se rotan respecto del centro y respecto de uno de los extremos. Y con lo que vamos a ver hoy día, podríamos a partir de estas expresiones encontrar cómo se calcula una que, por ejemplo, pasa por 3/4 de la varilla o que pasa por 3/8 o cualquier otra proporción. Es decir, con lo que vamos a ver hoy día, que el teorema de Steiner, vamos a poder calcular el momento de inercia cambiando el eje de giro, ¿ya? Aquí tenemos ejemplos de distribuciones superficiales cuando solamente hay un largo y un ancho, y tenemos también de tipo volumétrico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a seguir trabajando con el momento de inercia, vamos a seguir viendo cómo es posible encontrar una expresión que calcule el momento de inercia cuando cambiamos el eje de giro. Y eso es principalmente el teorema de Steiner. Cuando cambiamos el eje de giro, ¿qué es lo que pasa con el momento de inercia? Aquí nos dice que cuando tenemos una expresión que permite calcular el momento de inercia, y este momento de inercia respecto del centro de masa, que ya lo vimos lo que era el centro de masa, es donde se concentra la masa en un cuerpo, en un sistema de partículas. ¿Qué pasa si ya tenemos nuestro eje de giro? ¿Qué pasa si el eje de giro lo cambiamos? Como les digo, si el eje de giro lo cambiamos, entonces lo que ocurre es que ahora la forma de calcular el momento de inercia cambia, porque la inercia va cambiando a medida de que el cuerpo o el eje de giro va cambiando, ¿ya? ¿Y cómo se calcula el nuevo momento de inercia o la nueva expresión? Es el momento de inercia respecto del centro de masa, y a eso le sumamos la masa del cuerpo multiplicada por d cuadrado. Y este d cuadrado es la distancia entre el eje de giro del centro de masa o el eje de giro original respecto del eje de giro que queremos calcular ahora. Es decir, si el eje de giro estaba acá y ahora lo trasladamos hasta acá, la distancia es la distancia entre los dos ejes. Es básicamente eso, ¿ya? Y podríamos leer varios apuntes, podríamos leer harta información respecto al teorema de Steiner, cómo se demuestra, todo. Pero lo único que tenemos que entender del teorema de Steiner es que si tenemos un eje de giro y tenemos cómo se calcula la inercia, con el teorema de Steiner podemos cambiar el eje de giro y buscar una expresión que permita calcularlo nuevamente con este nuevo eje de giro, ¿ya? Es básicamente eso. Cambia el eje de giro, cambia la inercia o la forma de calcular el momento de inercia. Y el teorema de Steiner te dice cómo lo puedes calcular con un simple reemplazo, ¿ya? Aquí tenemos la misma idea en este esquema, pero de manera mucho más sencilla y didáctica. Aquí tenemos un cuerpo con un dibujo representativo. Tenemos aquí el eje de giro del centro de masa, que está en el punto X, y. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora el mismo cuerpo se quiere girar respecto a este otro eje, donde está el punto P. Y digamos que tiene coordenadas x1 e y1. Entonces, ¿cómo podemos calcular el nuevo momento de inercia? Considerando el teorema de Steiner, donde lo importante siempre es saber cuál es la distancia entre el eje de giro tradicional o del centro de masa respecto del eje de giro nuevo. Con eso reemplazamos la distancia y reemplazamos la expresión del centro de masa o del momento de inercia en centro de masa, y obtenemos una nueva expresión que permite calcular el momento de inercia. Es decir, si tuviéramos que resumir, el teorema de Steiner se ocupa cuando el eje de giro cambia, cuando se traslada, pero es paralelo, por así decirlo, al eje de giro del centro de masa, ¿ya? Cuando cambia el eje de giro, se aplica Steiner, ¿ya? Y aquí igual habla un poco acerca de qué es lo que se entiende por este teorema. Aquí dice que es el teorema de Steiner, también se le conoce como teorema de Huygens-Steiner o teorema del eje paralelo. En realidad, eso da un poco lo mismo, pero es como para contextualizar. Y dice que se utiliza para determinar, o que puede utilizarse para determinar un segundo momento de inercia, ya respecto de cualquier eje, pero respecto de uno que ya es
que es paralelo al del centro de masa. Es decir, del eje del centro de masa, nosotros lo trasladamos una cierta distancia r y ahí, donde llega este nuevo eje, entonces lo comenzamos a rotar. ¿Ya? Cambia el eje, se aplica una nueva ecuación. ¿Ya? Y lo que nunca pueden dejar de considerar es esta fórmula. De todo lo que vimos aquí, del dibujito, de todo, lo que más importa, obviamente, es cómo podemos calcular el nuevo momento de inercia. ¿Ya? El momento de inercia para cualquier eje de rotación es el momento de inercia respecto del centro de masa del cuerpo en cuestión, más la masa de este cuerpo por la distancia al cuadrado, donde esta distancia es la distancia entre el eje de giro del centro de masa y el nuevo eje de giro, ¿ya? Con esta ecuación se puede resolver cualquier ejercicio de demostración. De hecho, si por ejemplo tenemos este, esta varilla que pasa por el centro, con teorema de Steiner podríamos llegar a esta otra que pasa por el extremo, ¿ya? A través del teorema de Steiner. O sea, por ejemplo, si tenemos cómo se calcula respecto del centro y nos piden demostrar cómo se calcula por el extremo, en teoría lo que podemos hacer, en vez de demostrar con la integral, buscando el área bajo la curva, integrando, para llegar a esto podríamos aplicar el teorema de Steiner y inmediatamente nos va a dar esta expresión, ¿ya? Es el eje de giro respecto al centro de masa más la distancia al cuadrado, ¿ya? Podríamos llegar hasta un tercio de ml cuadrado. El del centro de masa es un doceavo de ml cuadrado. Un doceavo de ml cuadrado más la distancia al cuadrado. Si nos colocamos a pensar, el eje de giro pasa por la mitad y el nuevo eje de giro pasa por el extremo. Y esa distancia es L medios, ¿ya? Es L medios. Así que sería L medios al cuadrado y eso por M, ¿ya? Porque es M por D al cuadrado. Entonces nos quedaría un doceavo de ML cuadrado más L cuadrado dividido por 4 por M. Entonces lo que podría hacerse es factorizar todo lo que tienen en común, que sería ML cuadrado, quedaría ML cuadrado y multiplicado por un doceavo, 1 partido 12, digamos, más 1 partido por 4, ¿ya? Si nosotros resolvemos esta expresión, quedaría, podríamos en este caso hacerlo por el mínimo común múltiplo entre 12 y 4, que eso es 12, y nos quedaría, en este caso, 12 por 4 es 48, y nos quedaría 4 más 12, 16. Quedaría 16 dividido 48. Eso es lo mismo que decir un tercio, ¿ya? Entonces, no es necesario demostrar cómo queda el momento de inercia cuando la varilla pasa por uno de los extremos. Obviamente se puede hacer, se va a llegar con la integral, pero con el teorema de Steiner lo calculamos a partir de la que pasa por el centro, considerando la distancia que hay entre un eje que pasa por el centro y un eje que pasa por el extremo, ¿ya? Llegamos a la misma expresión de un tercio por ml cuadrado. No sé si esta idea queda clara. De qué es lo que implica el teorema de Steiner o esta parte de acá de cómo llegamos a esta varilla delgada con eje a través de un extremo, a partir de la que pasa por el centro, Tengo una duda yo. ¿sí? También se puede aplicar la misma fórmula en caso de, por ejemplo... Ah, no. Esto solamente sirve cuando el eje de rotación está en el centro de masa, ¿cierto? Claramente, o sea, está en el centro de masa y tú la puedes trasladar a cualquier otro, pero también puede ser a la inversa. Es decir, tenemos la que pasa por un eje en particular y queremos obtener la que pasa por el centro de masa. Pero siempre hay que considerar que
Una está en el centro de masa y otra está en cualquier otro lado. Pero no sé si esa iba tu pregunta. Sí, sí, sí. Sí, puede ser Para por la allá inversa. iba. O sea, sí, si por ejemplo tenemos una que pasa por cualquier lado y queremos que pase por el centro de masa, o cuál es la que pasa por el centro de masa, ahí sí, claramente. O sea, esta es una ecuación como cualquier otra. Si el momento de inercia es el momento de inercia del centro de masa más m de cuadrado, podemos despejar el ICM, que queda igual a I menos m de cuadrado. Si esa es tu pregunta, eso sí se puede hacer, porque es una ecuación donde en el fondo cada una de estas son variables y donde si por ejemplo no conocemos cuál es la expresión de el momento de inercia del centro de masa, entonces es como una ecuación, lo podemos despejar. Lo que no se puede hacer es ocupar esta fórmula sin relacionar un eje que pase por el centro de masa. O sea, al menos tiene que haber una expresión para un cuerpo que pase por el centro de masa. Por ejemplo, si tú tienes la varilla y tú tienes la ecuación de que pasa por el extremo, tú lo que vas a conseguir despejando el otro centro de masa, o la otra expresión, digamos, es la que pasa por el centro de masa. ¿Qué quiere decir? No se pueden relacionar dos momentos de inercia que no, donde uno de ellos o donde ninguno de los dos sea por el centro de masa. Al menos uno tiene que ser del centro de masa, ¿ya? No podría ser, por ejemplo, relacionar una que está en el extremo y otra que está a tres cuartos, ¿ya? Siempre tiene que ser respecto al centro de masa, y obviamente si lo que tú tienes es la que pasa por cualquier eje, podrías llegar a obtenerla del centro de masa y viceversa. Pero sí o sí tiene que haber una del centro de masa, ¿ya? No sé si queda claro. Sí, quedó claro. Muchas gracias. Sí. Pero el inverso aquí sí existe porque es una ecuación. Y las ecuaciones se puede despejar, ¿ya? Aquí tenemos un ejercicio que en realidad es igual a lo que hicimos recién con estos esquemas de acá, pero en el fondo es para que quede claro, porque más allá de lo que estamos viendo ahora, no es como tal. O sea, vamos a tener que trasladarnos más el eje y reemplazar, ¿ya? Así que nos piden calcular el momento de inercia de un aro. El aro es lo mismo que decir un anillo hueco de paredes delgadas, ¿ya? Que es como una especie de cilindro, pero que no tiene nada en su interior, ¿ya? Que pasa por el centro a uno que pase por el borde. O sea, el eje de rotación pasa por el centro y ahora queremos que pase por el borde, ¿ya? La expresión para calcularlo es la masa por el radio al cuadrado. El radio, como es un círculo, es la distancia desde el centro hasta el extremo, ¿ya? Y para trasladarlo tenemos que aplicar el teorema de Steiner, es decir, el teorema de Steiner del centro de masa, que es el centro, más la masa por la distancia entre los dos ejes. Respecto del centro y respecto del extremo, la distancia es r. Así que nos quedaría mr cuadrado, que es el del centro de masa, más m por la distancia al cuadrado, que nos quedaría r cuadrado también. Eso nos queda 2m r cuadrado. Y ese es como el nuevo momento de inercia. Es básicamente esto. Teorema de Steiner tenemos respecto del centro de masa y cambia a cualquier otro eje y nosotros calculamos cómo se calcula el nuevo centro, el nuevo momento de inercia, ¿ya? Este ejercicio es muy sencillo, pero en el fondo ayuda a entender que lo que más importa aquí es saber cuál es la expresión del centro de masa y cuál es la distancia entre los dos ejes. Y como un compañero preguntaba también, tener una expresión cualquiera, saber la distancia y calcular cómo sería el del centro de masa. Pero eso es lo que hace. Cambia el eje, cambia el momento de inercia, ¿ya? Entonces, si vamos como al cuadro sináptico que vimos al comienzo, y vamos a ver del momento de inercia, ¿cierto? Un breve repaso, lo hicimos, un breve recordatorio. Vimos el teorema de Steiner, que es lo que significa, que no es más que lo que les dije, y vimos ejercicio. Así que ahora toca ver el tema del torque, ¿ya? Que es un poquito más complejo de entender, ya que involucra algunos de los conceptos que hemos ido viendo, ¿ya? Pero tampoco es algo tan complejo. Aquí tenemos un ejemplo de una llave inglesa que sirve para el tema de las tuercas, es decir, para
colocar tuercas o para sacarlas, ¿ya? Y todos aquellos que hemos usado una llave inglesa nos daremos cuenta que para poder hacer bien el trabajo de sacar o colocar la tuerca, hay que agarrarlo de una cierta forma. Si se agarra del extremo, es distinto de que si se agarra, por ejemplo, de la punta. Es decir, si lo agarramos muy cerca de la punta de la herramienta, no va a funcionar, ¿ya? Porque como se distribuye la fuerza, no va a permitir que nosotros podamos hacer la función de poner o sacar la tuerca. Tenemos que hacerlo como desde un extremo, como podemos apreciar aquí. Si tenemos la llave inglesa, la persona lo agarra como del extremo y aplica la fuerza dependiendo si obviamente va a sacar o poner la tuerca en sentido horario o antihorario. Pero esta es la idea de lo que es el torque. Cómo hay que colocar la fuerza o cómo se distribuye la fuerza para que se pueda girar un objeto. Aquí estamos viendo lo mismo que es lo que vimos antes de rotación, pero en un caso práctico, ya que lo que hace la llave inglesa es, a partir de un cierto eje, rotar, digamos, em, para poder colocar la tuerca, donde el eje de rotación vendría a ser el sentido que adquiere la llave inglesa. Entonces, aquí, ¿qué podemos apreciar? Nosotros agarramos la llave inglesa como de acá, como de aquí la agarramos para hacer fuerza. Entonces, aquí podemos decir que cuando se aplica la fuerza muy cerca de donde se aplica, digamos, la rotación, que el eje de rotación está acá, donde está la tuerca, digamos, parte del eje de rotación, y si colocamos la mano acá, es decir, la fuerza cercana al eje, esto no va a ser efectivo, no vamos a poder colocar la tuerca. Pero si, por ejemplo, colocamos la mano justo acá, como al extremo, ahí sí vamos a poder colocar o sacar la tuerca, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice el torque, cómo es la fuerza que tiene que ejercerse para que se logre hacer una rotación efectiva, ¿ya? No sé si queda claro esta idea Sí, conceptual de lo que es el torque, Sí, ¿ya? ¿Cómo tiene que distribuirse la fuerza para que se logre girar, ¿ya? Aquí dice que el torque es una fuerza de torsión, que lo que hace es tener la intención de girar a través de un eje, un tornillo, un perno, una rueda. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando en los vehículos se colocan las ruedas, ¿ya? Es decir, cuando se maneja una cierta herramienta, ¿cómo tiene que distribuirse la fuerza? Lo mismo en un martillo, en un hacha. El hacha la tenemos que agarrar de una cierta parte del palo para que funcione. No podemos agarrarla muy cerca de donde se pica madera, ¿ya? Tiene que ser abajo en los extremos de abajo, ¿ya? Y eso es cómo se distribuye la fuerza. Es la fuerza que producen los cuerpos cuando rotan, pero hay otro factor involucrado en la ecuación. Aquí tenemos el estudio, por así decirlo, de dinámico, como lo vimos en el primer semestre, de los cuerpos, pero en este caso de la llave inglesa. Tenemos hartas fuerzas involucradas, en este caso tenemos la fuerza de aplicación que hace la persona, donde hay un cierto ángulo respecto del eje, que es fundamentalmente el largo de la llave, ¿ya? Pero esta fuerza o brazo de palanca va a ser simplemente la fuerza que aplica la persona en la herramienta por también el largo que tiene la herramienta, también va a depender de qué tan larga sea esta herramienta, ya sea el martillo, el hacha, la llave inglesa, etcétera, y por el seno, la función seno de que se produce, digamos, entre un ángulo, que es el ángulo digamos, del largo de la llave respecto de la fuerza. El ángulo o largo, o en este caso el largo de la llave con la fuerza que hace la persona, forman este ángulo, y este ángulo creo que es la letra phi, la letra griega phi, y este ángulo phi es eso, entre la fuerza que aplica la persona y el eje, ¿ya? O el largo de la herramienta. Entonces así se calcula, fuerza por largo de la herramienta. Aquí dice que, bueno, tenemos en realidad cómo se demuestra esto, pero lo importante es tener en cuenta la ecuación. Y se mide en newton por metro, porque estamos multiplicando el seno adimensional, estamos multiplicando una fuerza que se mide en newton por una distancia que se mide en metro, ¿ya? Esto básicamente, lo que se hace con el tema del torque, ¿ya?
Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos también ejemplo de cómo se va distribuyendo cómo se calcula el torque dependiendo de cómo es que se está ejerciendo la fuerza, ¿ya? Pero lo importante es el tema de, no sé si el profe le habló de la regla de la mano derecha, que es para determinar el sentido de la rotación, ya que en algunos casos el sentido va a ser horario y en otros casos va a ser antihorario. Como se necesita igual una mano para poder mostrar cómo se hace esta regla de la mano derecha, les recomiendo que vean algún video, o yo les voy a enviar un video de YouTube, donde se explica muy bien esta técnica para determinar el sentido de un ejercicio, ¿ya? Ya que esto determina si el sentido es horario o antihorario del giro, ¿ya? Aquí tenemos un producto cruz, es decir, multiplicamos dos vectores. Em, el torque también se denomina con esta letra griega que es como una T inclinada, que es tau, y es el producto cruz entre la fuerza y en realidad entre la distancia y la fuerza, ¿ya? Y aquí tenemos el ejercicio con el cual vamos a explicar em, el cálculo del torque, ¿ya? Para distintas situaciones tenemos que calcular el torque. Aquí nos dicen que calculemos el torque o la torca alrededor del punto O, es decir, alrededor de siempre este mismo punto, en cada una de las situaciones, donde aquí lo que en este caso se mantiene constante es la fuerza de aplicación y la varilla, es decir, cuánto mide la varilla, ¿ya? En este caso es un ejercicio genérico, no nos hablan de un contexto específico, pero es una varilla, esta varilla se gira, ¿ya? Respecto al mismo punto, la misma fuerza se aplica de 10 newton en todos los casos, que son 6 casos, y también la varilla en todos los casos mide 4 metros. Lo que va cambiando es el ángulo de giro, ¿ya? En el primer caso la varilla se gira 90 grados, ¿ya? En el segundo caso se gira 120 grados, en el tercer caso se gira 30 grados, en el cuarto caso se gira em, 60 grados, pero también tenemos dos casos en los cuales, por ejemplo, no hay giro o el giro no produce fuerza. Ya vamos a ver por qué, o no produce torque, ¿ya? Porque la característica fundamental del torque es que tiene que existir un ángulo entre el largo y la fuerza, ¿ya? Así que vamos a ir viendo caso a caso. Para eso tenemos que definir si el sentido es horario o antihorario. Así que lo vamos a ir estudiando caso a caso, ¿ya? Como les dije, lo que se mantiene constante es el largo y la fuerza, ¿ya? Para el primer caso, nosotros tenemos que considerar este dibujo de acá, tenemos que el ángulo es de 90 grados y la fuerza se aplica hacia acá, hacia arriba, ¿ya? Eh, es un sentido antihorario, es decir, contrario a las agujas del reloj, ya que si nos damos cuenta va a apuntar hacia acá. Así que es sentido antihorario, ¿ya? Y va a ser una tensión, recordemos que la tensión es la fuerza por la gravedad, así que sería 10 por 40, 10 por 40, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Calculamos que es la fuerza por el largo, o por D, ¿ya? Y por el seno de 90, ¿ya? El seno de 90 grados es 1, así que nos quedaría simplemente 10 por 4, que es 40, 40 newton por metro. Y ese sería el torque, ¿ya? Luego también tenemos que hacer el segundo caso, donde el ángulo es de 120 grados y donde la fuerza está un poco más inclinada, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que considerar respecto de este eje de acá, cuál es el ángulo que se está produciendo. Aquí dice que el ángulo es de 120 grados respecto a esta fuerza, ¿ya? Pero vamos a considerar que si por ejemplo aquí hay un ángulo completo y aquí colocamos un eje, vamos a tener que el ángulo completo son 360 grados y si consideramos la mitad del ángulo, es decir, al otro lado también van a haber 120 grados,
y vamos a considerar un ángulo de 30 grados en sentido antihorario. Así que multiplicamos la fuerza por el desplazamiento y por el coseno del ángulo, ¿ya? Porque determinamos, también tenemos que determinar si aplicamos el seno o el coseno, ¿ya? Porque en algunos casos, dependiendo del ángulo que se forma, vamos a tener que calcular una u otra equivalencia. Si calculamos en calculadora todo esto, nos va a dar un torque de 34,64 newton por metro, ¿ya? Disculpa, ¿Sí? ¿de dónde sale el coseno aquí? Mira, se supone que si nosotros hiciéramos como el estudio a ver, espera. Se supone que tenemos que proyectar por ejemplo, acá tenemos el 120, tenemos la fuerza acá. Entonces, si hacemos un triángulo rectángulo y vemos el seno y el coseno, uno es el cateto opuesto dividido la hipotenusa y otro es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Entonces, aquí lo que vemos es que este ángulo está sobre el cateto adyacente a o sea, el ángulo que se forma, la fuerza es esta. Aquí tenemos que la fuerza es la hipotenusa, pero el ángulo es adyacente, o sea, el ángulo está tocando a la fuerza, a la componente de la fuerza. Por eso es coseno. No sé si queda claro. No, la verdad no. A ver, mira, se supone que aquí, bueno, en este esquema queda un poquito mejor explicado. Aquí, por ejemplo, tenemos la llave y se aplica una fuerza aquí arriba. Y el ángulo que se estudia es entre por así decirlo, el largo del eje, digamos, que es R, y la fuerza, ¿ya? Ya. Entonces nosotros queremos estudiar el ángulo que se produce. Aquí tenemos el ángulo que se produce con la fuerza y el eje, y hacemos como una proyección. Y nosotros nos preguntamos, bueno, en realidad la parte en X de la fuerza tiene un componente que es coseno y la parte en Y tiene un componente que es seno. Entonces, la fuerza es un vector que apunta en diagonal, pero como todos sabemos, los vectores tienen un componente en X y tienen un componente en Y. Entonces, el componente en Y es el cateto adyacente al ángulo dividido la hipotenusa. Es decir, el cateto adyacente es el que está tocando el ángulo, que es este de acá. Ah, ya. Y el cateto opuesto es el cateto que no toca el ángulo. Entonces, en realidad la fuerza se descompone en eje X y en eje Y. Es por eso que en algunos casos, dependiendo de cómo esté la fuerza, porque en este caso, en esta llave inglesa, la fuerza como que está de esta manera. Aquí está la llave inglesa y la fuerza está por acá. Pero no siempre es así, porque vamos viendo que en algunos casos la fuerza apunta hacia aquí arriba, en otros casos la fuerza apunta hacia acá, en otros casos vamos a ver que la fuerza apunta hacia acá, en otros casos apunta hacia acá. Entonces no siempre es la misma fuerza, ¿ya? O sea, no se utiliza el seno en todas las ocasiones. No, en algunos casos se ocupa el coseno y en otros casos la fuerza no logra producir torque, como por ejemplo acá, porque no se aplica sobre eh, Cuando no existe un ángulo. si bueno, existe un ángulo, ¿ya? Entonces hay que hacer este dibujo, por ejemplo, hay que hacer este esquema de acá. Tenemos que descomponer la fuerza y ver cuál es la componente que está influyendo en el torque. Acá, por ejemplo, tenemos la llave inglesa y tenemos la fuerza hacia aquí arriba. Vamos a borrar un poco. La fuerza se aplica hacia aquí arriba, hacia acá. Entonces lo que debía hacerse en realidad es como proyectar el eje X de la fuerza y el eje Y, como descomponerla. Y claro, aquí tenemos el largo, tenemos el ángulo que se produce, este de acá,
y estudiamos. Esta parte de acá es f coseno de phi. ¿Por qué? Porque tenemos que es, aquí tenemos el triángulo rectángulo donde la hipotenusa es la fuerza, el cateto adyacente es el cateto que está tocando el ángulo o que forma parte del ángulo, y el cateto opuesto es el que no está tocando el ángulo, ya que este de acá. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos que hacer este mismo trabajo. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos la aplicación de la fuerza y tenemos que proyectar el componente X de la fuerza y tenemos que proyectar el componente Y. Entonces aquí tenemos el ángulo que se produce. Por eso es que hay que como hacer el estudio de cada caso. Acá en este caso el ángulo es de 90, el seno de 90 es 1, así que con eso solamente queda fuerza por el largo, por así decirlo. Pero por ejemplo en el caso B, tenemos la fuerza que se aplica en este sentido. Así que si nosotros, por ejemplo, hiciéramos el estudio acá, tenemos, a ver, tenemos el ángulo, tenemos una cosa así. Entonces, la fuerza acá es, el ángulo está acá, tenemos la fuerza por el coseno del ángulo y tenemos la fuerza por el seno. Pero si nos vamos dando cuenta, aquí este 120 grados no es justamente el ángulo que estamos buscando. Por eso es que aquí colocamos 30 grados, porque este ángulo de acá lo que mide es, o sea, lo que queremos medir es como del origen de la fuerza. Aquí en este esquema de acá es el ángulo desde donde se origina la fuerza con el eje. En cambio aquí el sentido de la fuerza es en sentido contrario. Tenemos la fuerza acá. Entonces tenemos que como buscar la equivalencia de cuál es el ángulo. Por ejemplo, un ángulo completo es de 180 grados. Y este es un ángulo que está como a la mitad un poco más de la mitad. Entonces, por eso es que hay que hacer este estudio de si se aplica coseno o se aplica seno. Y por eso cada situación es distinta. Por ejemplo, acá tenemos un ángulo de 30 grados y tenemos la fuerza de aplicación hacia acá. Entonces, por eso mismo es que cada ejercicio va siendo distinto. Lo que en el fondo se mantiene es el largo y la fuerza. Por ejemplo, acá, ¿cómo se obtiene este 60 grados? Si se considera, por ejemplo, un ángulo de 90 grados que es recto, lo que le falta para llegar a un ángulo de 90 grados, a este ángulo de 30, es 60 grados, ¿ya? Por eso es que aquí se coloca el 60 grados. Por ejemplo, en el ejercicio D, nosotros también tenemos que estudiar el caso de cómo se da la fuerza. Por ejemplo, aquí tenemos que la fuerza se aplica a 2 metros o a la mitad, digamos, del largo de la varilla. Si la varilla mide 4 metros, se aplica a la mitad. Y aquí tenemos que la fuerza apunta hacia este lado. Si consideramos un ángulo recto, el complemento para llegar al ángulo recto es de 60, en este caso 60 grados a 90 grados, son 30 grados. Y también se hace el estudio el, del coseno y el seno. En este caso, tenemos que la parte que está representada en este ángulo es F seno del ángulo, que es el cateto opuesto a la hipotenusa respecto respecto a la hipotenusa, el cateto opuesto. Nosotros queremos estudiar este ángulo de acá. Entonces, por eso es que tenemos que buscar la expresión que represente como el ángulo respecto del punto de partida. Por eso es que aquí aplicamos coseno. Podría haber sido seno de 60 o coseno de 30. Se busca como la función que representa, pero el ángulo tiene que ser respecto del punto de aplicación de la fuerza, ¿ya? Y por ejemplo,
En algunos casos no se va a producir el torque o el momento de fuerza porque la fuerza que se aplica tiene que ser paralela a la barra. Aquí se aplica directamente sobre el eje de giro. Y por eso no hay momento. Y lo mismo pasa acá. Por ejemplo, si esta es la llave inglesa, aquí la fuerza se aplica sobre la herramienta. Es como si nosotros aplicáramos eh, la fuerza de, por ejemplo, un lápiz tocando la punta del lápiz o la punta, no la punta, sino el otro extremo del lápiz. Ahí jamás se va a poder escribir. O sea, la fuerza tiene que tener ciertas características para que pueda aplicarse, ¿ya? Tiene que ser paralela a la barra y no puede, por ejemplo, estar sobre el eje de giro, ¿ya? Sobre el punto donde se va a girar. La idea obviamente es como determinar dónde se concentra mayormente la fuerza, dónde se aplica la fuerza es donde se va a generar la rotación, ¿ya? En algunos casos no se va a lograr generar rotación porque la fuerza no se sitúa sobre un sector de la barra o de la herramienta donde permite el giro, como lo que vimos. Tiene que generarse la fuerza aplicando la fuerza, por ejemplo, acá. No podemos aplicarla en la punta de acá, por ejemplo, tocando en la punta, sino que tiene que concentrarse en un sector. Por ejemplo, tenemos otro ejercicio donde también hacemos el estudio en este caso, del torque para el caso de un yoyo, pero consideramos también el tema de qué es lo que pasa cuando va girando. Todos nosotros sabemos que el yoyo es como este juguete que tiene una cuerda y es una especie de círculo donde va adquiriendo distinta posición a medida que se tira la cuerda, ¿ya? Dice que se hace un yoyo enrollando una cuerda con masa despreciable varias veces de un cilindro sólido de masa M y de radio R, ¿ya? Y obviamente el yoyo se sostiene de un extremo de la cuerda a medida que se va soltando desde el reposo, a medida que la cuerda se va desenrollando de este cilindro, ¿ya? Dice que la cuerda se desenrolla sin resbalar ni estirarse conforme el cilindro cae. Y aquí nos hablan de que em, consideramos algunos elementos de energía para calcular cuál es la rapidez del centro de masa de este cilindro, después de que cae a una cierta altura. Es decir, tenemos el yoyo, tenemos la cuerda y puede, por así decirlo, estirada a una cierta altura y después de que recorra esta cierta altura se pide saber cuál es por así decirlo, velocidad. Y para hacer este tipo de ejercicios, lo ideal es considerar las dos situaciones, es decir, cuando el yoyo está completamente eh, por así decirlo, en reposo con todas sus cuerdas, digamos, enrolladas y a medida que va bajando hasta la altura que se considera. Tenemos el punto uno y tenemos el punto 2. En el comienzo la velocidad es cero y después se quiere saber cuál es la velocidad a medida que cayó a esa altura. Para esto se puede aplicar el tema de em, el momento de inercia, saber cuál es el momento de inercia del cilindro, ¿ya? En este caso, en primera instancia, cuando está en reposo, no hay energía, la energía es cero. Eso es lo primero, saber que después hay una energía en el punto 2 que es cuando cae. Y lo que queremos saber es también cuál es la inercia. Como es un sólido, el momento de inercia de un cilindro sólido es, en este caso, un medio de mr cuadrado. Así que esta es como la expresión que determina su momento de inercia. Y para poder hacer el estudio se tiene que hacer un estudio energético. Es decir, al igual como se hacía en la primera asignatura, se tiene que estudiar la conservación de la energía.
Aquí en este caso hay dos tipos de energía que es cinética y potencial. Cinética porque hay movimiento y potencial porque hay altura o hay un cambio en la altura. Al comienzo la energía cinética es cero porque el cuerpo ya no, o sea, todavía no comienza a moverse, y al final la energía potencial es cero porque el objeto ya no se encuentra a la altura a la que se encontraba, ¿ya? Y al comienzo si hay altura, por tanto hay masa por gravedad y por altura, y al final hay energía cinética porque se movió. ¿Y cómo se obtiene la energía cinética? Como estamos hablando de un sólido rígido, es un medio de la masa por su velocidad, como siempre se calcula, pero es la velocidad respecto al centro de masa, ¿ya? Pero también tenemos que considerar la inercia asociada con este, este cuerpo, que es un medio del momento de inercia y por la velocidad al cuadrado dividido el radio al cuadrado. Entonces, si nosotros consideramos la inercia que dijimos que tenía el yoyo, es un medio de la masa por el radio al cuadrado, multiplicado por la velocidad del centro de masa, dividido el radio al cuadrado. Si nosotros hacemos toda esta expresión, la desarrollamos y la sumamos, la energía en el punto 2 del yoyo va a ser 3 cuartos de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Y esto se reemplaza acá, ¿ya? Em, si consideramos que lo que queremos calcular es la velocidad del centro de masa, todo el resto pasa dividiendo, se saca raíz, y la velocidad del centro de masa queda como 4/3 de la gravedad por la altura. Así que aquí lo que estamos viendo es un ejercicio donde aplicamos nuestros conocimientos de balance energético, de conservación de la energía, pero como estamos hablando de un sólido rígido, se tiene que considerar el momento de inercia del cuerpo, ¿ya? En realidad en el semestre pasado también debió haberse considerado el momento de inercia, pero como todavía no se pasaba, se hicieron simplificaciones. Pero ahora el momento de inercia se puede utilizar para calcular los temas energéticos de un problema. Ya entonces aquí lo que queríamos saber es cómo se calcula la velocidad luego de que descendió a esta altura. Y ahí llegamos a la expresión de la raíz de 4/3 de la gravedad por la altura, ¿ya? Y esa sería la velocidad del centro de masa. Como vemos, igual hay que ir aplicando hartas cosas. No sé si con el profe vieron el tema de la energía en el movimiento, o sea, en el tema de los de momento de inercia. ¿Cómo? No sé si vieron la parte de la energía asociada al momento de inercia. Un ejemplo, por favor, si que tienen por Em, ahí. sí, no, asociar el tema energético, es decir, estudiar la energía asociada con que un cuerpo gire o que un cuerpo rote. En lo personal. O sea, yo diría que no. O sea, Pasó llegaron a una ver hasta ecuación, pasó una ecuación relacionada a eso, pero yo no tomé atención. ya, pero lo pasó, ¿cierto? O sea, lo único que vimos fue una cuestión que decía trabajo en un movimiento rotacional. Y ahí Claro, guarda relación, ¿sí? ponía que W era igual a una integral de tau ¿Sí? de ángulo. Sí, en el fondo se vio el tema energético. Entonces, aquí, bueno, el profe me dijo que hagamos este ejercicio del estudio energético en un sólido en rotación, ¿ya? Que era el caso de este yoyo. Aquí tenemos otro ejercicio de que nos dicen que en la demostración de una clase de física, un profesor pone a competir cuerpos rígidos redondos, ¿ya? O sea, distintos sólidos que hemos estado viendo. Y los suelta todos desde el reposo, desde un plano inclinado, desde la parte de arriba. Y nos pregunta qué forma debe tener un cuerpo para ser el primero en llegar a la base. Es decir, lo que estamos estudiando es esto, el famoso plano inclinado que ya conocemos del Física 1. Este profesor, por así decirlo, coloca diferentes sólidos
que tenemos esferas, tenemos cilindros, tenemos anillos, y pregunta cuál de todos estos llegaría primero. Es decir, qué forma es la que tiene que tener. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo es la masa o la distribución de masa de un sólido, va a tener una determinada, em, por así decirlo, momento de inercia, y obviamente va a delimitar cómo es que llega al suelo, cómo se moviliza, la energía que desprende, ¿ya? En el fondo, esta es la situación que está ocurriendo, ¿ya? Y lo que hay que hacer es estudiar cuáles son como los principales parámetros que vamos a estudiar. Por ejemplo, aquí lo que tenemos que hacer es que hay que entender la naturaleza de cada uno de los cuerpos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, dice que la fricción cinética, es decir, el roce, no hay trabajo si es que los cuerpos, o sea, dice que no hay trabajo si los cuerpos ruedan sin resbalar. O sea, si es que no están resbalando, no hay trabajo, ¿ya? Y se pueden despreciar los efectos de la fricción. Es decir, aquí en este estudio no hay fricción. Y se puede ocupar conservación de la energía, porque cada cuerpo parte del reposo y parte de una cierta altura, si nos damos cuenta. Todos estos parten del reposo donde no hay movimiento, pero parten desde una cierta altura, ¿ya? Que es la parte superior de este plano inclinado, que es esta altura h, ¿ya? Y lo otro que tenemos es que nosotros sabemos que la energía cinética está dada por em, la velocidad angular, que es la velocidad del centro de masa dividido el radio. Así que todos los momentos de inercia se pueden representar como c por mr cuadrado, ¿ya? Donde c es como, aquí dice que c es el número menor o igual que 1 que depende de la forma del cuerpo. Es como una especie de factor adimensional, ¿ya? Que va entre 0 y 1, dependiendo de la forma del cuerpo. Y se puede hallar c para saber cuál es el cuerpo que tiene mayor rapidez, ¿ya? Esa es como la idea, que el valor c es como el que indica el orden de rapidez que posee cada uno de estos cuerpos, ¿ya? Y para eso hay que hacer el estudio energético. Tenemos acá 5 cuerpos, tenemos, como les dije, una esfera, un anillo, tenemos también cilindros y tenemos que hacer el estudio energético. Aquí no lo hacemos como tal como por cada uno de estos cuerpos, sino que definimos los principales hitos o los principales momentos, que son dos. Cuando los cuerpos están en reposo, donde no hay energía, donde la energía es cero, pero sí hay energía potencial porque hay una altura, y al final, donde los cuerpos se movieron a una cierta distancia, donde por lo tanto desprendieron energía, pero no hay altura, porque llegaron al origen, digamos, donde la altura es cero. Entonces, en el primer caso, sería bueno, la conservación de la energía, que la energía en el punto 1, energía mecánica, es igual a la energía mecánica en el punto 2, ¿ya? Así que sería energía cinética 1 más energía potencial 1, igual a energía cinética 2 más energía potencial 2, ¿ya? En el comienzo, los cuerpos parten del reposo, por tanto la energía es cero, es cero. Luego, ¿qué es lo que tenemos? También tenemos el tema de que cuando están en reposo hay altura, producto de que están en la parte superior del plano inclinado, así que hay una energía potencial que es masa gravedad por altura, y luego en el caso de cuando se encuentran moviéndose, aquí lo que ocurre es que hay movimiento que es producto de la energía cinética, sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado del centro de masa, ¿ya? Y luego las multiplicamos por este concepto donde asociamos la energía, donde en este caso asociamos el momento de inercia, que lo deducimos acá, que hay un factor C que está relacionado con la forma que tiene el cuerpo, y a medida que se acerca a uno va a ser mayor rapidez, que es cmr cuadrado. Y tenemos también la velocidad acá, que es la velocidad angular, que es la velocidad del centro de masa, dividido el radio. Entonces, si nosotros lo colocamos acá,
sería un medio de la inercia por la velocidad al cuadrado. La inercia es todo esto que dijimos acá, que es la masa por r cuadrado y por este tema de el factor c que se relaciona con la forma de los cuerpos y multiplicada por omega cuadrado, que en este caso sería, como omega es velocidad al centro de masa dividido r, sería velocidad al centro de masa dividido r al cuadrado. Y más la energía potencial en el punto 2, que en este caso es 0, porque, como les dije, cuando llegan al suelo, el sistema de referencia que se asume que no hay altura, porque la altura máxima estaba aquí arriba, entonces hay altura 0. Y si nosotros eliminamos estos 0 y despejamos la velocidad al centro de masa, todo esto que está acá multiplicando pasa dividiendo, es decir, queda también que sacar una raíz cuadrada, que este velocidad al centro de masa está al cuadrado. Entonces queda que la velocidad al centro de masa, para este caso, es 2 veces la gravedad por la altura, dividido 1 más, en este caso, el factor c, ¿ya? Y con eso nosotros podemos llegar a calcular el factor c que está relacionado con el movimiento que tienen estos, eh, cada uno de estos cuerpos y saber cuál es el que va a llegar como más rápido al suelo. Así que si tuviéramos como que resumir lo que vimos hoy, en términos de los contenidos, el principal fue el tema del teorema de Steiner, que está relacionado con cambiar los ejes de rotación, es decir, desde el centro de masa hacia otro eje paralelo, y también el tema del torque y el tema energético en el movimiento de los sólidos, en el momento de inercia. Es decir, cuando los sólidos rotan, hay un estudio energético asociado con ese movimiento. Ya igual como en el ramo anterior, vamos asociando los conceptos y todo se va relacionando con dinámica, con cinemática, donde aquí la complejidad está en que se asume que los cuerpos tienen una cierta distribución, por tanto tienen un momento de inercia. Vimos varios problemas, vimos ejemplos del teorema de Steiner, del cálculo del torque, donde yo me comprometí a mandarle un video donde se explica bien el tema de la regla de la mano derecha, que con esta regla en realidad nosotros podemos saber bien cuál es el sentido de cada uno de estos movimientos y desde ese punto de vista saber bien por qué se llega a ese torque, ¿ya? Y también vimos un ejercicio de el tema energético en el caso del yoyo, digamos, y también de una situación donde lo que se hacía era lanzar diferentes cuerpos por un plano inclinado y determinar alguna expresión matemática que permita saber cuál, dependiendo de su distribución de masa, va a llegar primero al suelo, ¿ya? Así que en términos de los contenidos del día de hoy, eso en el fondo es lo que traía preparado, ¿ya? Así que no sé si alguien tiene algo que decir. Con La respecto a la última materia, no. La ¿Sí? última parte es un poco enredada, lo de parte de ¿Ya? combinar con lo de energía. ¿Mm? Eh, ¿Podría repasar la siguiente, ¿cómo se llama? Ayudantía. Sí, sí, eso es Ah, como lo que más les ya va. causó ruido. Sí, pues, veámoslo en la siguiente sesión, ¿ya? Para que igual quede bien claro, en realidad es como lo que se va a empezar a ver ahora también, ¿ya? Así que sí, no hay problema. Y lo otro es que nos veríamos mañana en la sesión de estadística, ¿ya? Así que eso, que estén muy bien. Igualmente, Igualmente, Chao, Eric, Eric, gracias. muchas gracias chao, por muchas el día de hoy. gracias. Tengas un buen fin de semana. Chao. Igualmente, que estén bien. Chao. Chao, gracias.